cristiana, sino hechos concretos de una vida transformada que reflejan el gobierno de Dios en el corazón, en las emociones y en la vida en general de uno. Ese es el sermón que les quiero dar, hermanos, resumido en un párrafo. Lo vuelvo a repetir. El arrepentimiento no solo es una doctrina cristiana, sino hechos concretos de una vida transformada que reflejan el gobierno de Dios en el corazón, en las emociones y en la vida en general de uno. Esto implica mis ojos, mis oídos, mi boca, mis pies, mis manos y por supuesto mi corazón, de donde se teje todo lo habido y por haber, donde está la abundancia que lo da a conocer a través de la boca, así dijo el Señor. Y le he titulado a este mensaje, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. Por supuesto que esto nos lleva a pensar en el próximo domingo para hablarles cómo le hago para manifestar esos frutos. Vean cómo Dios nos está hablando. Nos dijo, humíllense. Nos dijo, oren. Nos dijo, busquen mi rostro. Nos dijo, arrepiéntanse. Conviértanse de sus malos caminos. Y hoy les quiero hablar de los frutos dignos de arrepentimiento. No tanto de las tareas o asignaciones religiosas que ya se mencionaron en el transcurso del culto y que hemos hecho en el transcurso del culto, porque otra tarea religiosa es cantar. Oiga, ¿ustedes cantan? ¿Siempre cantan aquí en los cultos? Porque es otra asignación religiosa, alabarle a Dios. ¿Ustedes cantan? No todos sabemos tocar instrumento, pero los que saben tocar instrumento, qué bueno que lo están haciendo, están cumpliendo con su tarea religiosa. A lo mejor no todos saben predicar, pero qué bueno que dan testimonio. Eso es otra tarea religiosa. Y qué bueno que a lo mejor, o qué malo, no sé si decir qué bueno, qué malo a lo mejor, qué malo que a lo mejor no todos sepamos evangelizar, pero que algunos sí lo están haciendo. Esa es otra tarea religiosa, impuesta, ojo, impuesta, ¿por qué mandamiento? Por el mismo Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, no voy a hablar tanto de esas tareas, no voy a hablar tanto de las buenas obras, pero sí quiero enmarcar todas esas buenas cosas que se fundamentan en la misericordia, en la justicia y en la fe. Porque dijo el Señor Jesús, hermanos, hablando a los religiosos de su época, escribas, fariseos y sacerdotes, por supuesto saduceos, porque la secta de los saduceos era la que acunaba al sacerdocio. Ellos se lo apropiaron. Les dijo, después de haberle dicho un montón de veces hipócritas y víboras y todo eso, que viendo que hacían todo lo demás, pero que ellos no movían su dedo para hacer todo lo que pedían que se hiciera, para no poner en práctica lo que enseñaban, y les dijo que están allí diezmando la mente, el eneldo y el comino, pero han dejado de hacer lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Y dijo, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere aquello? Sí, al cumplimiento de las tareas religiosas, a todo eso, a leer la escritura, orar, asistir a la reunión, cantar, diezmar, ofrendar, todo lo que la Biblia enseña al respecto. Pero no tiene ninguna razón cumplir con las tareas religiosas, o no hay, mejor dicho, ningún valor en cumplir las tareas religiosas sin hacer justicia,
misericordia y fe. Así lo dijo el Señor Jesús. Y también dijo el pastor Santiago que una fe sin hechos es que una fe muerta, no sirve para nada. Tú dices que crees en Dios, qué bueno. También aquel que no es de la congregación también dice que cree en Dios. Es más, dijo el pastor, hasta los demonios creen. ¿Sí han leído esa porción? Y los demonios tiemblan, dice. Y muchos de nosotros decimos que creemos, pero no temblamos delante de la presencia de Dios. No hay temor en el corazón. Por supuesto, amados, que no pretendo agotar el tema al respecto de los frutos dignos de arrepentimiento, pero sí quiero sentar bases sólidas sobre la vida cristiana que refleja que en efecto hemos sido transformados por la presencia de Jesucristo en nuestras vidas y reinando en el corazón, que en efecto refleja que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que en efecto acciones y hechos concretos que reflejan que hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Por eso encontramos en las epístolas de los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan. Dice Pablo, el que robaba, no robe más. El que fornicaba y adulteraba, recuerde que el cuerpo es templo del Espíritu. Y a los idólatras y a los mentirosos tienen su parte, dice, en el lago de fuego. De modo, amados hermanos, que cuando me refiero a hacer frutos dignos de arrepentimiento, predicación de Juan el Bautista, y confirmada también esa predicación por el mismo Señor Jesús, pasaje que ya leímos juntos, se refleja de una manera ilustrada esa nueva transformación o esa nueva vida en la lectura que leímos acerca de un chaparrito pero convertido en un tremendo gigante. ¿A qué me refiero? De un chaparrito transformado en un tremendo gigante. ¿A quién me refiero? A ver, los que enseñaban en la escuela, ya recuerdan, hasta cantaban un corito, ¿no? Saqueo era así el chaparrito, ¿no? ¿Recuerdan? Chiquitito. Pero cuando digo que transformado en un tremendo gigante, no estoy diciendo que es que creció de tamaño. Dijo el Señor Jesús que por mucho que se esfuerce alguien no puede añadirle a su estatura siquiera un codo. Me refiero a Saqueo, un chaparrito que fue transformado desde adentro, y aunque no creció su cuerpo, pero su fe, su justicia y su misericordia se reflejó tremendamente. Y tan tremendo fue su transformación de ese chaparrito que hoy nos sirve en este lugar, y sin duda en muchos lugares, en diferentes fechas, hablando de lo que hace Jesús cuando llega al corazón. ¿Por qué Juan el Bautista le predicó a los religiosos que hicieran frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué significaba, hermanos? Esa gente que le oía no era arrepentida. Por eso les predicó así. ¿Por qué le llamó generación de víboras? En la sociedad, hermanos, ¿cómo se le llama a una persona que es cizañosa y mete para sacar y finge, pero agrede así, mátalas callando, agrede bastante? ¿Cómo se le llama a ese tipo de personas? ¿Por qué se le llaman víboras? Tal vez por la situación del Edén, cuando la
víbora bajó y habló con Eva, ¿no? Y la persuadió y la estaba engañando. Bueno, ya la hermana le dio un sentido teológico y toda la cosa. Digo, tal vez. Pero simple y sencillamente, hermano, se le llama víbora o ese tipo de personas que finge y que agrede y que miente y que mete cizaña por lo dañino o el daño que provoca con su quehacer. Por eso se le llama víbora, porque es muy dañina tal persona, metiendo cizaña, expresándose mal de otros, y esa es la razón por la cual se le llama víbora, porque lo que hace y dice causa mucho daño, y se le compara a una víbora que muerde. Una vez alguien lanzó una pregunta que qué más dañino, la víbora o la serpiente. Pues las dos, hermanos. La víbora es la que muerde y mata con su veneno, pero la serpiente es la que constriñe, porque también mata y come. Así que no hay ninguna diferencia. Pues algunos quieren diferenciar, no, es lo mismo. ¿Por qué le llamó Juan el Bautista a los religiosos de su época víbora? Exigían ley, pero ellos no vivían la ley. Exigían y enseñaban justicia, pero ellos no la practicaban. Hablaban y enseñaban de amor, pero ellos no amaban. Enseñaban y predicaban y daban cátedras de adorar a Dios, pero ellos no adoraban, porque toda su presunción de espiritualidad no era más que para que los hombres lo vieran, para que los de su época le aplaudieran de que eran grandes personas. Y se sentían tan importantes y encima de los demás que exigían los primeros lugares. Por eso le llamó generación de víboras. Y le dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque si no van al infierno. Pero llegamos algún tiempo después, algunos meses después, quizás uno o 2 años después de aquella predicación de Juan el Bautista, a la predicación del Señor Jesús, y les dijo exactamente lo mismo. Añadió un adjetivo que no nos gusta, y mucho menos cuando alguien nos lo dice. ¿A qué adjetivo me refiero? Hipócrita. Todo el mundo podemos decir la palabra hipócrita, pero cuando nos las encastillan, ¿cómo nos sentimos? Nos gusta juzgar a los demás, pero cuando nos juzgan, ¿cómo nos sentimos? ¿Por qué el Señor Jesús le llamó sepulcro blanqueado? Ya hablé un poquito en el culto, ¿no? A estos fariseos. Porque todo lo que hacían era para aparentar que eran buenas personas. Pero no, el Señor Jesús le dijo que eran ladrones, que eran injustos, que eran impíos. Si los saduceos cumplían con las tareas religiosas o no. ¿Oraban? ¿Qué oraban? ¿Iban al culto? Sí, iban al culto. ¿Preparaban el programa? Sí, lo preparaban. ¿Diezmaban? No, hombre, exageradamente. Sin que suene a regaño, ni reproche, ni nada, pero miren al punto que muchos caemos. Decimos que diezmamos, pero en realidad no estamos diezmando, metemos una ofrendita, no es el diezmo. Pero sí rotulamos que es el diezmo. No estoy exhibiendo ni estoy diciendo nada. Así hemos caído los cristianos de hoy día.
para que la tesorera nos apunte. En unas congregaciones, fíjense, en unas congregaciones se exige que allá a la entrada del templo se ponga la lista de los diezmadores. No sé si algunos de ustedes que vienen de otra congregación, cuando iban a aquella congregación, hacían eso. Sí, hasta ese asunto se llega, hermanos. A veces dicen las autoridades religiosas de la congregación, es para que todo el mundo se entere quién cumple y quién no cumple. Es que cumplir con tareas religiosas todo el mundo puede hacerlo. ¿Se acuerdan qué dijo el salmista David? ¿No quieres holocausto? Porque yo lo daría. Dios no se complace en holocaustos, es decir, en asignaciones religiosas, en tareas de religión. Dios no se complace en eso. ¿Se acuerdan? En la época de Jeremías, de Isaías, Ezequiel, el pueblo de Israel vivía tan lejos de Dios, pero eso sí, muy cumplidores con sus holocaustos. Y se acuerdan que todo el mundo cumplía. Dios había dicho que el holocausto tenía que ser un cordero sin defecto, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacían esos ingratos de esa época? Llevaban al cordero ciego, porque un cordero ciego no tenía valor en esa época. Llevaban al cordero, ¿cómo se llama? Cojo, porque el cordero cojo no se cotizaba, pues. No sé si me voy explicando. Y elevaban salmodias, elevaban oraciones y elevaban ayunos también. ¿Qué les decía el Señor a través de los profetas? Yo les pedí que ayudaran. Yo les pedí que ayudaran. El ayuno que a mí me agrada es la justicia, decía el Señor. Porque en la época de Amós, el profeta Amós, tanta era la injusticia social, y siempre ha sido así a lo largo de la humanidad, pero en la nación de Israel, ya no de toda la humanidad, exclusivamente en la nación de Israel, donde Dios había dado indicaciones precisas para que nadie fuese pobre, para que todos vivieran por igual, para que nadie tuviera carencia de nada. Pero en la sociedad judía cundió el ejemplo de las naciones paganas que nos rodeaban, y así el rico oprimía al pobre, donde esclavizaban a la familia por las chanclas, por los guarachos. Digo, no eran chanclas y guarachos, eran las sandalias, ¿no? Por el calzado. Se hacían esclavos para poder calzarse, hermanos. Es como hoy día que el que más sufre de las penas y las carencias no son los ricos, no son los que tienen. ¿Quiénes son los que sufren? Y me voy a explicar: la desigualdad social. No quiero entrar en detalle, ¿no?, de las, ¿cómo se llama?, de las asignaciones que nos da el gobierno a los ancianos, las becas. No me quiero referir a eso. Pero cada día en México hay más desigualdad social también. Cada día hay más pobres a pesar de las regalías que da el gobierno. Porque el bienestar no viene por las circunstancias. El bienestar viene por la persona del Señor Jesús cuando llega al corazón. Y no solamente es el bienestar físico, es el bienestar espiritual, el bienestar moral, el bienestar social y el bienestar físico. Oh, si nuestra sociedad entendiera que Jesús sí trae el cambio, sí trae el bienestar, sí trae la transformación, sería otra la situación que nos rodeara hoy día, hermanos. Porque cuando Jesús llega a nuestra alma y nosotros nos rendimos a los pies de Jesús, surgen los cambios que vimos en Zaqueo. Por eso les dije que no me voy a referir tanto a las asignaturas, me voy a referir a la base de donde vienen esas evidencias de una transformación espiritual.
de un bienestar profundo de adentro hacia afuera. Y es, dijo el Señor, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí lo notaron en la lectura? Porque todo el pueblo religioso y los religiosos de la época de Juan el Bautista y del Señor Jesús hacían todo, hermanos, todo que ver con la religión, pero no hacían justicia, no había misericordias en sus corazones y no había fe. Lo notaron, no había fe. Así que cumplir con asignaciones religiosas no es evidencia de ser transformado por Cristo Jesús. Toda esta gente cumplía con todo esto, pero Dios le dijo a este pueblo: de labios me honra y su corazón, ¿cómo le dijo el Señor? Su corazón está lejos de mí. ¿Por qué dijo el Señor eso, hermanos? Porque no había justicia, no había misericordia y no había fe. Justicia porque todo el mundo rompía la ley. No había misericordia porque no se compadecían del enfermo o de la viuda. Bienaventurado está cuando se está cumpliendo la justicia, se está ejecutando la misericordia y se está expresando fe. Porque normalmente cuando uno no quiere dar es porque piensa: pero si lo doy, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿Van conmigo? ¿Están conmigo? Si es lo único que yo tengo y se lo doy, ¿y yo cómo voy a enfrentar mi problema? ¿Yo cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a comprar mi comida? Es que si llevo el diezmo, ¿cómo lo voy a hacer? Porque por falta de fe no se diezma. Por falta de obediencia no se ofrenda. Y no me refiero al dinero, no se ofrenda el corazón. Porque dinero daban los religiosos, pero no daban el corazón, no daban el alma. Pero cuando Jesús llegó al corazón de Zaqueo, ¿cómo puedo entender que Zaqueo efectivamente fue transformado? Por su reacción. ¿Cómo reaccionó Zaqueo cuando Jesús le dijo: voy a morar en tu casa, voy a ir a tu casa? En otras palabras, hoy ha llegado la salvación delante de ti. Y Zaqueo la abraza, y Zaqueo la recibe, y todo el mundo sabía quién era Zaqueo. Un rico que había vivido su vida robándole a los demás. ¿Por qué digo que lo había robado a los demás? ¿Por qué lo reconoce? Estoy dispuesto a devolver no solo los 100 pesos que te quité, sino le voy a dar, ¿qué dijo ahí? Le voy a dar 400, porque él dijo: se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Sí? 4 veces más. Si le robé 1,000 pesos, le voy a devolver 4,000 pesos. Si le robé 1,000,000, porque hoy hablamos así, ¿no? Le voy a devolver 4 pesos. Díganme quién está dispuesto a devolver 1,000,000. Solo el corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo. ¿Quién está dispuesto a quitarse el bocado de la boca y dárselo al menesteroso? Solo el que ha creído en Cristo Jesús. ¿Quién está dispuesto a compartir lo poco o lo mucho que tenga? Solo el corazón que ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. Porque, amados hermanos, cuando se comparte, cuando se da, ¿saben por qué digo que se expresa la justicia? Porque la justicia dice que no debamos nada a nadie. La justicia dice, mis amados hermanos, que respetemos a las autoridades. Y cuando hablo en términos de justicia, me estoy refiriendo a la justicia de Dios, Cuando vemos que la ley dice: no robarás. Cuando vemos que la ley dice: no darás mal o falso testimonio en contra de tu prójimo.
O cuando vemos que la ley dice honra a tu padre y a tu madre. Cuando se vive en la justicia, se respeta a los demás. Se respeta a la mujer del prójimo o al esposo del prójimo, como sea el caso, ¿verdad? O sea, si es el esposo, se respeta a la esposa. Si es al esposo, se respeta al esposo. Espero no me vayan a malentender. Se respeta al hombre y se respeta a la mujer. Se respeta a lo ajeno. Se respeta aquella cartera que de pronto allí en el autobús apareció y trato de encontrarla al dueño para tratar de regresársela una vez más. Cuando se hacen estos hechos concretos, se está viviendo en la justicia que Dios espera, que ha sido imputada a nuestro corazón por fe en Cristo Jesús. Cuando se comparte, hermanos, cuando se da, ya sea el diezmo, o ya sea al que va caminando allá y no tiene que comer, o allá cuando está usted parado en el semáforo y viene el hombre o la mujer que están pidiendo, el corazón generoso saca la moneda o el billete o lo que vaya a sacar, pero el corazón egoísta le dice no tengo, cuando sí trae. Son hechos concretos y prácticos. Una vez alguien me dijo, no, yo no lo voy a dar para que se lo tiren vicios. Es que no se trata de que usted va a dar conforme a su juicio, usted va a dar conforme a la justicia de Dios. Hace una semana vino aquí un hombre muy tomado, los que vinieron al culto de la noche, y él hizo una oración aquí. Y yo no sé si alguno de ustedes pensó, pero si que no está bien el porque está bien borracho. Pero hermanos, ¿qué acaso Dios no puede transformar el corazón de un borracho? ¿Quiénes somos nosotros para mandarlo al infierno? Era exactamente lo que hacían los fariseos y los religiosos de la época de Jesús. Denunciamos el pecado, pero llamamos al pecador para que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Y vean el testimonio de este chaparrito llamado Zaqueo. Oiga, le doy un día al que me diga qué significa Zaqueo. ¿Alguien sabe? Bueno, por lo menos algo nuevo le voy a enseñar. Zaqueo significa puro, significa justo. Pero noten ustedes que aunque Zaqueo tenía ese nombre cuyo significado era pureza y justicia, ni era puro y ni era justo. Y vino a ser puro y justo cuando Jesús llegó a su corazón. No podemos, amados hermanos, decir que somos cristianos y seguir viviendo igual con nuestros mismos pecados. No podemos decir que amamos a Dios, pero nos importa que pariente ni que primero mi diente. Hermanos, cuando Jesús llega al alma tiene que haber cambios. Cuando el Señor Jesús llega al corazón tiene que haber transformación. Por eso le dije que el arrepentimiento no es una mera doctrina que se enseña y se aprende en la iglesia. Son hechos concretos que evidencian que de verdad hemos pasado de muerte a vida. Y por eso los apóstoles escriben del que se emborrachaba, ya no tome más. El que robaba, ya no robe más. ¿Y cuántos de ellos dicen, sean imitadores de Dios como hijos amados, sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo? Y luego el pastor Santiago dice que no sabe que una fe sin hechos es una fe muerta. Que no saben que la fe se manifiesta con hechos reales, concretos y verdaderos. Hermanos, la fe es un elemento que no se ve ni se toca. Es abstracta la palabra. ¿Cómo se manifiesta que hay fe? ¿Cómo manifestó Zaqueo su fe? Con hechos concretos. Por eso Jesús, Dios en el Antiguo Testamento dice, hijo mío, dame
Dame tu corazón. Fíjense que no nos está pidiendo el dinero, porque cuando le damos el corazón, todo lo demás es fácil y sencillo. El asunto es que no queremos dar el corazón, hermano. Queremos guardar una partecita de nuestro corazón para enseñorearnos allí y para darle rienda suelta a lo que pensamos y creemos que es lo mejor. Y muchos se enojan diciendo: ¿y el pastor quién es? ¿Qué se cree que es para que me diga lo que tengo que hacer? El pastor honesto simplemente va a repetir lo que dice la palabra. Los frutos dignos de arrepentimiento tienen que ser justicia, misericordia y fe. Y lo ilustra el Señor Jesús en su ministerio de una manera tan clara y tan vívida con algunos personajes que él mencionó. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, que no lo mencionamos, no tiene mucho? ¿Cómo sabemos que el hijo pródigo se arrepintió de corazón? Dijo: voy a casa de mi papá. Oye, ¿y él tenía la certeza de que va a ser recibido? No, eso es fe. Y le voy a decir a mi papá: no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Recíbeme como uno de tus sirvientes. Eso es justicia. Está reconociendo que ha sido un quebrantador de la autoridad y del respeto de su papá y de Dios. Porque cuando se deshonra a los padres, se está deshonrando directamente a Dios. Cuando nos expresamos mal de nuestros padres, nos estamos expresando mal directamente de Dios. Porque estamos rompiendo la justicia divina. Cuando nos estamos rebelando en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra, mentira que estamos expresando fe. Porque la evidencia de la fe es la obediencia. Esa es la evidencia de la fe. Hebreos capítulo 11 lo manifiesta. Todo el capítulo de Hebreos 11 lo manifiesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo lo puedo agradar si soy rebelde? ¿Cómo lo puedo agradar si soy desobediente? ¿Cómo lo puedo agradar si no me importa su servicio, si no me importa su culto, no me importa la oración? ¿Cómo lo puedo agradar si no me gusta leer la Biblia, me da aburre, me da sueño? ¿Cómo lo puedo agradar? Cumplir actos religiosos, correr a los conciertos que están de moda en los últimos años, ya es un negocio sobre los cantantes cristianos en realidad. Yo no sé cuándo me pregunto si de verdad se adora a Dios allí o se adora al cantante. ¿Cómo honrar a Dios cuando no honro a mi papá y a mi mamá? ¿Cómo me atrevo a decir que creo en Dios cuando no me interesa su persona? Cuando no me interesa su culto, cuando no me interesa lo que Él dice, cuando no me duele la desgracia del que está en necesidad, cuando no quiero compartir lo que tengo. Quiero concluir, hermanos. Les dije que no iba a agotar el tema, pero quiero concluir diciendo que cuando Jesús llega al alma, cuando Jesús es el Señor de nuestro corazón, tiene que haber cambios sustanciales, cambios palpables. Por eso le pregunté hace un rato: oiga, ¿cómo olemos delante de Dios? ¿Olemos agradable? ¿Olemos a la vida de Jesús? ¿O seguimos trayendo el olor de muerte? El olor del pecado, el olor del azufre, como se dice popularmente. ¿Qué tan dispuesto está usted a decir por un momento: de tu presencia no me importa lo que tenga que pasar, no me importa el tiempo que tenga que esperar, pero por un momento de tu presencia, por un minuto nada más,
Hacemos fruto digno de arrepentimiento, hermanos. De veras, su conducta, sus palabras, sus dichos, sus actitudes expresan justicia. Lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es honorable. Expresan misericordia cuando el corazón se abre, siendo empático con el dolor ajeno y siendo compartido, porque fuimos llamados a bendición para bendecir. De veras, su vida expresa fe. Yo ahí se lo dejo. Yo no vine a convencerles. El arrepentimiento son hechos concretos que evidencian la transformación de la que fuimos objeto por la gracia, por la misericordia, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dios les bendiga, que esa justicia, que esa misericordia y que esa fe enmarque lo que somos.